El reloj de la pared marcaba las 23:30 cuando Marcus Chen empujó su carrito de limpieza por el largo pasillo del piso 40. Las ruedas chirriaron suavemente sobre el suelo de mármol. Era el último piso de Harwell Industries, donde trabajaban todas las personas importantes durante el día. De noche, estaba vacío y silencioso, como un pueblo fantasma de cristal y acero. Marcus vestía un uniforme azul con su placa con el nombre prendida en el pecho. Su cabello negro estaba impecable y sus ojos marrones parecían cansados. Llevaba 2 años trabajando como conserje. Todas las noches venía a este edificio cuando todos los demás se iban a casa. Mientras la ciudad dormía, limpiaba las oficinas de quienes ganaban más dinero en un día que él en todo un año. Se detuvo en la primera oficina y sacó las llaves. El tintineo resonó en el pasillo vacío. Marcus abrió la puerta y encendió las luces. Esta oficina pertenecía al señor Peterson, el jefe de ventas. Marcus no lo conocía, pero sabía que al señor Peterson le gustaba el café. Siempre había muchas tazas de café en su escritorio y manchas de café en papeles importantes. Marcus vació la papelera y limpió el escritorio. Tenía cuidado con los papeles. Sabía que eran importantes, aunque no entendiera lo que decían. Mientras limpiaba, pensó en su búsqueda de trabajo. Había enviado 20 rones esta semana. Ninguna empresa le había devuelto la llamada. La oficina de al lado era más grande. Pertenecía a la señora Williams, la jefa de recursos humanos. Su oficina tenía muchas plantas y Marcus siempre las regaba. Le gustaba cuidarlas. Eran los únicos seres vivos en ese frío edificio por la noche. Mientras quitaba el polvo de las hojas de un arbolito, se preguntó si la señora Williams sabía que alguien cuidaba sus plantas todas las noches. Marcus tenía un secreto que nadie en Harwell Industries conocía. Tenía un título en negocios de la Universidad Estatal. Se había graduado hacía 3 años con buenas calificaciones. Soñaba con trabajar en una gran empresa como esta, pero no como conserje. Quería participar en reuniones, tomar decisiones y ayudar a la empresa a crecer. Pero la vida tenía otros planes para él. Su madre enfermó justo después de graduarse. El médico dijo que necesitaba un tratamiento caro. Los medicamentos costaban más dinero del que Marcus jamás había visto. Su padre se había ido cuando Marcus era joven, así que solo quedaban Marcus y su madre. Tuvo que elegir entre sus sueños y su familia. Para Marcus, no había opción alguna. Así que aceptó el primer trabajo que encontró. No era el trabajo que quería, pero pagaba lo suficiente para ayudar a su madre. Cada mes, la mayor parte de su dinero se destinaba a médicos y medicinas. El resto al alquiler y la comida. Nunca le sobraba lo suficiente para comprar ropa bonita para las entrevistas de trabajo o para tomar clases que pudieran ayudarle a conseguir un mejor trabajo. Marcus terminó de limpiar la oficina de la señora Williams y se mudó a la siguiente. En ese pasillo había 6 oficinas y las limpiaba todas de la misma manera. Vaciar la basura, sacudir los muebles, aspirar la alfombra, limpiar las ventanas. Lo había hecho tantas veces que sus manos se movían sin pensar. Su mente era libre para divagar. Pensó en su madre. Estaba mejorando poco a poco. El tratamiento estaba funcionando, pero le llevaría al menos 2 años más. 2 años más de turnos de noche. 2 años más de ser invisible para la gente que caminaba por esos pasillos durante el día. 2 años más de posponer sus sueños. La última oficina en ese pasillo era diferente. Era mucho más grande que las demás, con vistas a toda la ciudad. Marcus podía ver las luces de los coches moviéndose por las calles de abajo como pequeñas estrellas en un río de oscuridad. Esta oficina pertenecía a alguien muy importante. La placa en la puerta decía Richard Harwell III, director ejecutivo. Marcus había visto al señor Harwell varias veces. Era un hombre alto de pelo canoso que siempre vestía trajes caros. Caminaba rápido y hablaba alto por teléfono. Nunca miraba a los conserjes. Para él, eran parte del edificio, como los ascensores o el aire acondicionado. Útil, pero no digno de mención.
Marcus abrió la oficina del director ejecutivo y entró. La habitación era enorme. Una pared estaba llena de ventanas que dejaban ver las luces de la ciudad. Otra pared tenía estanterías llenas de libros y premios. El escritorio era de madera oscura y era más grande que toda la cocina de Marcus. Pero lo que llamó la atención de Marcus fue algo en la esquina de la habitación. Era un piano de cola, negro y brillante, bajo un foco. Marcus se detuvo y lo miró fijamente. No había visto un piano de verdad en 3 años. Marcus caminó lentamente hacia el piano, olvidando la limpieza. El instrumento era hermoso, como una obra de arte. La madera estaba tan pulida que podía verse reflejado. Miró a su alrededor para asegurarse de que estaba solo. Luego extendió la mano y tocó suavemente una de las teclas. El sonido era perfecto, claro y rico. Marcus sonrió por primera vez en semanas. Presionó otra tecla, luego otra. Pronto, sus dedos se movían por las teclas, tocando una canción sencilla que su madre le había enseñado de niño. La música llenó el vacío. Y. Oficina y se desparramó por el pasillo. Por un momento, Marcus olvidó dónde estaba. No era un conserje con uniforme azul. Simplemente era una persona haciendo música, dejando que sus sentimientos fluyeran a través de sus dedos sobre las teclas. Marcus había aprendido a tocar el piano a los 6 años. Su madre había ahorrado dinero durante meses para pagarle clases. Decía que la música era importante, que alimentaba el alma cuando el cuerpo tenía hambre. Marcus había sido bueno en eso, muy bueno. En el instituto, había ganado concursos. Su profesor le dijo que podría estudiar música. En la universidad, tal vez convertirse en músico profesional. Pero Marcus había elegido los negocios. La música era hermosa, pero no pagaba bien. Quería cuidar de su madre cuando envejeciera. Los negocios parecían una opción más segura, una opción más inteligente. Ahora, sentado al piano en una oficina vacía, se preguntaba si había tomado la decisión correcta. La canción terminó y Marcus guardó silencio un momento. La oficina se sentía diferente ahora, más cálida de alguna manera. Miró su reloj y se dio cuenta de que llevaba 10 minutos tocando. Necesitaba terminar su trabajo y pasar al siguiente piso. Marcus se levantó y cerró la tapa del piano con cuidado. Recogió sus productos de limpieza y volvió al trabajo. Mientras limpiaba el polvo del escritorio del director ejecutivo, se sintió más ligero que en meses. La música le había recordado algo importante. Los sueños podían retrasarse, pero no tenían por qué morir. Terminó de limpiar la oficina y empujó su carrito hacia el ascensor. Mañana por la noche volvería. Y tal vez, si la oficina estaba vacía y tranquila, volvería a tocar el piano, solo unos minutos, solo para recordar quién era y quién podría volver a ser algún día. Las puertas del ascensor se cerraron y Marcus bajó al siguiente piso. No sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Richard Harwell III estaba sentado en la parte trasera de su coche negro, hablando en voz alta por teléfono. Los asientos de cuero eran suaves y caros, y el coche olía a nuevo. Afuera, las luces de la ciudad se difuminaban mientras su chofer lo llevaba a casa después de otra cena de negocios. John Johnson, no me importa lo que piense la Junta, dijo Richard al teléfono. Estamos recortando el presupuesto para programas para empleados. Esta gente debería estar agradecida de tener trabajo. Colgó la llamada y miró su reloj de oro. Era casi medianoche. Richard tenía 45 años y una fortuna de $500 millones. Era dueño del edificio más grande de la ciudad y tenía casas en 3 países diferentes. La gente lo llamaba señor y los camareros de los restaurantes caros sabían su nombre. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero no era un hombre feliz. Su padre había construido Harwell Industries de la nada. Su abuelo había sido un granjero pobre, pero Richard había nacido rico y creía que eso lo hacía mejor que los demás. Creía que los pobres lo eran porque eran vagos o estúpidos. Nunca pensó en la suerte que había tenido de haber nacido con dinero.
El coche se detuvo frente al edificio de Hartwell Industries. Señor, ¿olvidó algo?, preguntó el conductor. Sí, Thompson. Dejé unos papeles en mi oficina. Espere aquí. Richard salió del coche y caminó hacia el edificio. El guardia nocturno lo reconoció y abrió la puerta rápidamente. Buenas noches, señor Harwell, dijo el guardia, que se llamaba Pete. Pete llevaba 15 años trabajando en el edificio, pero Richard nunca supo su nombre. Richard no respondió. Caminó hacia el ascensor y pulsó el botón del piso 40. El ascensor era silencioso y rápido, llevándolo a su reino celestial. El pasillo estaba oscuro, salvo por las luces de seguridad. Los caros zapatos de Richard chasqueaban sobre el suelo de mármol. Le gustaba estar en el edificio de noche. Le recordaba que todo le pertenecía, que cientos de personas trabajaban para él. Al acercarse a su oficina, Richard oyó algo extraño. Era música. Música de piano que provenía de su oficina. Se detuvo y escuchó. Alguien tocaba su piano, el que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Richard se enfadó. ¿Quién se atrevería a tocar sus cosas? Caminó más rápido hacia su oficina, con la cara enrojecida. La música era hermosa, pero eso no importaba. Alguien había entrado en su oficina privada sin permiso. Llegó a la puerta de su oficina y miró dentro. Un hombre con uniforme azul de conserje estaba sentado al piano tocando con los ojos cerrados. El hombre parecía joven, tal vez de 30 años, con cabello negro y manos limpias. Estaba tocando una canción triste y hermosa que le hizo pensar a Richard en la lluvia sobre las ventanas. Por un momento, Richard se limitó a observar. El conserje tocaba como si lo hubiera hecho toda su vida. Sus dedos se movían sobre las teclas como agua fluyendo sobre las rocas. La música llenaba la habitación y parecía iluminar todo. Pero entonces Richard recordó quién era y se enojó de nuevo. Esta era su oficina, su piano, su edificio. Este conserje no tenía derecho a estar allí, tocando sus cosas caras con sus manos de pobre. Richard entró en la oficina y se aclaró la garganta ruidosamente. Disculpe, dijo. Dijo con voz fría. Marcus dejó de tocar inmediatamente y se dio la vuelta. Su rostro palideció al ver a Richard en la puerta. Marcus se levantó rápidamente y se apartó del piano. Lo siento, señor Harwell, dijo Marcus en voz baja. Estaba limpiando su oficina y usted y yo pensamos que podría robarme el piano. Richard entró en la habitación con los ojos entrecerrados y una mirada maliciosa. ¿Sabe cuánto costó ese piano? Apuesto a que ganará más en 5 años. Marcus bajó la mirada. Lo siento mucho, señor. No volverá a suceder. Richard miró a Marcus como si estuviera mirando un bicho. El conserje era joven y limpio, no como los conserjes viejos y sucios que Richard esperaba ver. Esto lo enfureció aún más. Los jóvenes deberían saberlo mejor. ¿Cómo se llama?, preguntó Richard. Marcus Chen, señor. Bueno, Marcus Chen, ¿cree que esto es una escuela de música? ¿Cree que le pago por tocar el piano? La voz de Richard se hacía cada vez más fuerte. No, señor. Sé que no. Estaba equivocado. Richard caminaba alrededor de Marcus como un gato alrededor de un ratón. Se dio cuenta de que Marcus se mantenía erguido y lo miraba a los ojos aunque estuviera asustado. La mayoría de la gente apartaba la mirada cuando Richard estaba enojado, pero este conserje no. ¿Sabes lo que pienso, Marcus?, dijo Richard con una sonrisa maliciosa. Creo que ves demasiadas películas. Te crees una especie de genio oculto, ¿verdad? Crees que si tocas el piano en mi oficina, descubriré tu talento y te haré rico. Marcus no respondió, pero apretó los puños a los costados. Richard rió, un sonido frío y sin alegría. Eso es exactamente lo que piensas, ¿verdad? El pobre conserje se cree especial. Se acercó a su escritorio y se sentó en su gran sillón de cuero. Dime, Marcus, ¿dónde aprendiste a tocar el piano? ¿Tomaste clases en el centro comunitario?
Aprendí de joven, dijo Marcus en voz baja. ¡Ay, qué dulce! Mamá ahorraba sus centavos para darle clases de piano al pequeño Marcus. Richard se lo estaba pasando bien. Le gustaba hacer sentir a la gente pequeña. Eso lo hacía sentir más grande. La cara de Marcus cambió cuando Richard mencionó a su madre. Un destello de ira cruzó sus ojos, pero se controló. Richard vio la ira y sonrió aún más. ¿Toqué la fibra sensible? ¿Mamá sigue viva? ¿La conoce? Mi hijo es solo un conserje que toca pianos ajenos. Mi madre está enferma, dijo Marcus con la voz tensa. Por eso trabajo aquí, para pagar sus medicinas. Qué triste, dijo Richard. Pero no sonaba triste en absoluto. Una madre enferma y un hijo que limpia baños para ganarse la vida. ¡Qué historia tan bonita! Marcus se quedó muy quieto, pero Richard pudo ver que se esforzaba por no decir algo de lo que pudiera arrepentirse. Richard se levantó y regresó al piano. Pasó el dedo por la tapa y luego lo miró como si estuviera buscando polvo. ¿Sabes qué, Marcus? Esta noche me siento generoso. Voy a darte la oportunidad de demostrar que no eres solo un soñador. Marcus parecía confundido. Señor. Richard se giró con una gran sonrisa falsa. Voy a hacerte un trato. Si puedes tocar algo que realmente me impresione, te nombraré director ejecutivo de esta empresa. Imagínate. Director ejecutivo Marcus Chen. Tendrás más dinero del que jamás soñaste. Suficiente para comprar todas las medicinas que tu madre necesita. Marcus lo miró fijamente. ¿Hablas en serio? Totalmente en serio, dijo Richard. Pero aquí está el truco. Cuando fracases, y fracasarás, estás despedido. No solo del turno de noche. Te despedirán por completo. Nunca volverás a trabajar en este edificio. Richard sacó su teléfono y empezó a grabar. Quiero capturar este momento. El momento en que Marcus Chen, el genio conserje, le muestra al mundo su increíble talento. Marcus miró el piano y luego volvió a mirar a Richard. Sabía que era una trampa. Richard se burlaba de él, intentaba humillarlo. Pero Marcus también sabía algo que Richard desconocía. Marcus tocaba el piano de maravilla. Bueno, Richard dijo, ¿aceptas mi generosa oferta o vas a admitir que solo eres otro soñador que limpia lo que ensucia a su prójimo? Marcus pensó en su madre, postrada en la cama del hospital. Pensó en las facturas que llegaban cada mes. Pensó en todas las solicitudes de empleo que nunca recibían respuesta. No tenía nada que perder. Marcus miró a Richard directamente a los ojos. Acepto tu trato, señor su corazón. Pero yo elijo qué tocar. Richard rió a carcajadas. Perfecto. Esto va a ser incluso mejor de lo que pensaba. Por favor, Marcus, demuéstrame lo que tienes. Entreténme. Marcus regresó al piano y se sentó. Puso las manos sobre las teclas y cerró los ojos un momento. Richard siguió grabando con su teléfono, ya planeando cómo les contaría esta historia a sus amigos ricos en el club de campo. Ninguno de los dos sabía que este momento cambiaría sus vidas para siempre. Marcus se sentó en el banco del piano y sintió el peso del momento oprimiéndolo como una manta pesada. Sus manos descansaban sobre las teclas, pero aún no tocaba. Necesitaba un minuto para pensar en lo que estaba haciendo. Detrás de él, Richard sostenía su teléfono grabándolo todo. Su rostro reflejaba la emoción de un niño viendo un espectáculo de circo. Pensó que estaba a punto de ver a Marcus fracasar delante de él, y la idea lo alegró. Vamos, Marcus, dijo Richard con fingida amabilidad. No me hagas esperar. Soy un hombre ocupado, ¿sabes? Muéstrame ese increíble talento tuyo. Marcus se giró para mirar a Richard. Prometes que si te impresiono, me convertirás en director ejecutivo. Richard se rió. Lo prometo. Me lo juro y espero morir. Se trazó una X sobre el pecho con el dedo como un niño haciendo una falsa promesa. Pero cuando fracasas, y confías en mí, fracasarás. Te irás de aquí para siempre. Marcus asintió lentamente.
Entendía el trato. Ganarlo todo o perderlo todo. No había término medio. ¿Qué vas a jugar por mí?, preguntó Richard. Brilla, brilla, estrellita. Quizás feliz cumpleaños. Marcus no respondió al chiste. En cambio, dijo, voy a tocar la balada número 1 de Chopin en sol menor. La sonrisa de Richard se atenuó. Había oído hablar de Chopin. Por supuesto. Se suponía que la gente rica sabía de música clásica, pero él no sabía que era una balada y nunca había oído hablar de esa pieza en particular. Suena elegante, dijo Richard, intentando que pareciera que entendía de qué hablaba Marcus. Es lo mejor que puedes hacer. Marcus volvió al piano. Es una de las piezas más difíciles jamás escritas para piano. La mayoría de los pianistas profesionales no la tocan bien. Perfecto. Richard dijo, cuando la fastidias, nadie puede decir que no. Te doy una oportunidad justa. Marcus volvió a poner los dedos sobre las teclas. Pensó en la pieza que iba a tocar. La había aprendido en la universidad antes de que su madre enfermara, antes de que sus sueños se guardaran en una caja. Era una pieza que contaba una historia. Una historia de amor y pérdida, de sueños y decepción, de la belleza que nace de la tristeza. La música duraría unos 10 minutos. 10 minutos para cambiarle la vida. 10 minutos para demostrarle a Richard Harwell que estaba equivocado en todo. Pero mientras Marcus estaba sentado, listo para tocar, oyó pasos en el pasillo. El equipo de limpieza nocturna trabajaba en ese piso. Había otros 5 conserjes que trabajaban en el mismo turno que Marcus. Eran buenas personas que trabajaban duro por un sueldo bajo. Marcus oyó sus voces acercándose. Rosa, que tenía 3 hijos y hablaba inglés con un marcado acento. James, que tenía 60 años y llevaba 20 limpiando oficinas. María, que ahorraba dinero para traer a su hermana a Estados Unidos. David, que tenía 2 trabajos para pagar la escuela de su hija. Y Susan, que cuidaba de su anciano padre. ¿Qué es esa música?, oyó a Rosa preguntar en español. Viene de la oficina del jefe, respondió James. Los pasos se detuvieron frente a la oficina de Richard. Marcus sabía que sus amigos estaban escuchando. Probablemente pensaron que alguien había dejado la radio encendida o que el director ejecutivo tenía una reunión a altas horas de la noche con música. Richard también notó las voces. Parece que tienes público, dijo con una sonrisa maliciosa. Mejor aún, cuando fracasas, todos lo verán. Pero Marcus sentía algo diferente con respecto al público. Estas personas eran sus amigos. Trabajaban juntos todas las noches, compartiendo historias y chistes para facilitar el trabajo duro. Sabían de su madre, de sus dificultades. Nunca le habían preguntado por qué era tan joven para ser conserje, ni por qué a veces parecía triste cuando creía que nadie lo veía. Marcus tomó una decisión. Ya no solo tocaba para Richard, tocaba para sus amigos en el pasillo. Tocaba para su madre en su cama de hospital. Tocaba para cada persona a la que alguna vez le habían dicho que no era lo suficientemente buena, ni lo suficientemente inteligente, ni lo suficientemente importante. ¿Estás listo?, preguntó Richard. No tengo toda la noche. Marcus lo miró. Estoy listo. Pero antes de jugar, quiero dejar algo claro. Cuando te impresione, y te impresionaré, quiero el puesto de director ejecutivo por escrito. Quiero un contrato. Richard arqueó las cejas. Mi palabra no te basta. Lo quiero por escrito, repitió Marcus. A Richard le pareció gracioso. El conserje creía que podía ganar. Bien, dijo Richard. Lo anotaré. Se dirigió a su escritorio y sacó un papel. Escribió rápidamente y se lo mostró a Marcus. El papel decía, si Marcus Chan me impresiona con su forma de tocar el piano, lo nombraré director ejecutivo de Harwell Industries. Firmado, Richard Harwell en tercer lugar. Richard lo firmó con una pluma dorada y lo puso sobre el piano. Ahí lo tienes. Tu boleto a la cima. Lástima que nunca lo uses.
Marcus miró el papel y luego a Richard. «Te arrepentirás de burlarte de mí». «Lo dudo», dijo Richard. «Pero, por favor, diviérteme. Toca tu cancioncita». Marcus se giró hacia el piano. Cerró los ojos y respiró hondo. En su mente, podía ver el rostro de su madre cuando los médicos les dijeron que estaba enferma. Podía recordar el miedo en sus ojos y cómo intentó ser valiente por él. Pensó en todas las noches que había trabajado en ese edificio, invisible para las personas que tomaban decisiones durante el día. Pensó en todos los currículums que había enviado, todos los trabajos a los que había solicitado, todas las puertas que se le habían cerrado en la cara. Pero también pensó en la música. Recordó la primera vez que su madre lo llevó a escuchar un concierto de piano cuando tenía 8 años. Recordó cómo la música lo hizo sentir como si volara, como si formara parte de algo más grande que él mismo. La música había sido su primer amor antes de la escuela de negocios, antes de buscar trabajo, antes de las facturas médicas. La música era el idioma que hablaba su alma cuando las palabras no eran suficientes. Marcus abrió los ojos y puso las manos sobre las teclas. La primera nota sonó clara y pura, llenando la oficina de sonido. Richard dejó de sonreír. La nota era perfecta, exactamente correcta. Entonces Marcus comenzó a tocar. La melodía comenzó suave y delicada, como un susurro o un recuerdo. Su mano izquierda tocaba un ritmo simple, mientras que la derecha contaba la historia. La música era Chopin, pero también era Marcus. Cada nota transmitía sus sentimientos, sus esperanzas, su dolor. En el pasillo, el equipo de limpieza dejó de hablar. Rosa dejó la fregona. James dejó de empujar el carrito. Todos se quedaron quietos, escuchando algo que nunca antes habían oído. El teléfono de Richard seguía grabando, pero su mano empezaba a temblar. Esto no era lo que esperaba. No era un conserje intentando presumir. Era música de verdad. Música hermosa. De esas que hacen que la gente lo detenga todo y escuche. Marcus tocaba como si su vida dependiera de ello, porque así era. Sus dedos se movían por las teclas con un control perfecto, tocando notas que parecían imposibles de tocar. La música se hacía más fuerte y emocionante, como una historia que se acercaba a su momento más importante. Richard se encontró inclinado hacia adelante en su silla, con la boca ligeramente abierta. Había oído música de piano antes en fiestas elegantes y salas de conciertos, pero nunca había oído nada parecido. Esta música parecía llegar a su interior y tocar algo que había olvidado que estaba allí. El conserje del uniforme azul estaba desapareciendo. Y en su lugar había un artista, un músico, una persona con un don que Richard jamás podría comprar ni con todo su dinero. Mientras la música continuaba, Richard empezó a darse cuenta de algo que lo asustaba. Estaba equivocado. Estaba total y completamente equivocado. La música llenaba cada rincón de la oficina como agua llenando un vaso. Los dedos de Marcus se movían sobre las teclas del piano con la gracia de un bailarín y la fuerza de una tormenta. Cada nota era perfecta, nítida como una campana que repica en el aire matutino. Richard se quedó paralizado detrás de su escritorio, con el teléfono en la mano. La cámara estaba grabando, pero Richard se había olvidado por completo. Tenía los ojos muy abiertos y la boca ligeramente abierta. Este no era el espectáculo vergonzoso que esperaba ver. Era algo completamente distinto. La melodía se hizo más fuerte y compleja. La mano izquierda de Marcus tocaba notas profundas y ricas que sonaban como un latido, mientras que su mano derecha danzaba sobre las teclas más agudas, contando una historia sin palabras. La música subía y bajaba como olas en el océano. A veces suave, a veces poderosa. En el pasillo, los 5 conserjes se apretujaban contra la puerta de la oficina. Rosa tenía lágrimas en los ojos. Nunca había escuchado algo tan hermoso en su vida. James, que ya era mayor y había visto muchas cosas, se sintió joven al escucharla. La música le recordó a su esposa, fallecida hacía 2 años,
y como tarareaba mientras preparaba la cena. María susurró una oración en español. Se sintió como si estuviera en la iglesia escuchando a los ángeles cantar. David pensó en su hija y en lo orgulloso que estaría si pudiera componer música como esa. Susan se quedó allí de pie con los ojos cerrados, dejando que la música la bañara como una cálida lluvia. Dentro de la oficina, Richard sintió que algo le sucedía y no lo entendía. La música lo cambiaba nota a nota. Por primera vez en muchos años, no pensaba en dinero, poder ni negocios. Simplemente escuchaba. Escuchaba de verdad algo hermoso. Marcus jugaba con todo su cuerpo. Sus hombros se movían al ritmo, su cabeza asentía al compás y su pie presionaba los pedales para enriquecer y profundizar el sonido. Todo su ser estaba concentrado en la música, en perfeccionar cada nota. La pieza que Marcus tocaba contaba una historia. Empezaba con una melodía sencilla y hermosa, como los sueños de un joven. Luego, la música se complicó con partes difíciles que mostraban las dificultades de la vida. Hubo momentos de gran alegría y momentos de profunda tristeza, todos entrelazados como hilos de una hermosa alfombra. Richard empezó a comprender que estaba escuchando la historia de la vida de Marcus contada en música. El suave comienzo fue Marcus de niño aprendiendo a tocar el piano, lleno de esperanza y sueños. Las partes más difíciles fueron las dificultades que había enfrentado, las decisiones que tuvo que tomar, los sueños que tuvo que dejar de lado. A medida que la música continuaba, Richard se encontró pensando en su propia vida. Recordó ser joven y también tener sueños. Antes, cuando heredó la empresa de su padre, quería ser profesor. Amaba los libros y el aprendizaje, y se imaginaba ayudando a los jóvenes a descubrir nuevas ideas. Pero su padre se rió de ese sueño. Los profesores son pobres, le había dicho su padre. Somos ricos. Tú dirigirás la empresa y ganarás más dinero. Así que Richard dejó los libros y se dedicó a aprender negocios. Nunca había vuelto a pensar en ese sueño hasta ahora. La música se volvía más intensa. Los dedos de Marcus recorrieron las teclas tan rápido que parecían difuminarse. Pero cada nota seguía siendo perfecta, exactamente donde debía estar. No era solo talento. Eran años de práctica, años de dedicación, años de amor por la música. Richard se dio cuenta de que Marcus debía haber estudiado música en serio. No era algo que se aprendiera en unas pocas lecciones informales. Requería una formación que costaba dinero, mucho dinero. ¿Cómo había podido un conserje permitirse ese tipo de educación? ¿Las preguntas incomodaban a Richard? Estaba empezando a comprender que no sabía nada de Marcus Chen. Había mirado el uniforme azul y había hecho suposiciones. Había visto a un conserje y había decidido que Marcus no merecía su atención. Pero, ¿y si se equivocaba? ¿Y si Marcus era mucho más de lo que Richard jamás había imaginado? La música alcanzó un momento culminante donde ambas manos tocaron juntas en perfecta armonía, creando sonidos que parecían imposibles de crear para una sola persona. El piano cantaba como un coro de voces, cada nota se sumaba a una sinfonía de emociones. Otras personas en el edificio también empezaban a notar la música. El guardia de seguridad del primer piso la oía por las rejillas de ventilación y se preguntaba de dónde venía. Unos pisos más abajo, un abogado que trabajaba hasta tarde levantó la vista de sus papeles y escuchó. Incluso afuera, la gente que caminaba por la calle se detenía y miraba hacia el edificio, tratando de descifrar de dónde provenía aquella hermosa música. Richard sintió que se le humedecían los ojos. ¿Cuándo fue la última vez que lloró? No lo recordaba. Quizás cuando murió su padre, pero incluso entonces había estado demasiado ocupado con los preparativos del funeral y el negocio como para sentirse realmente triste. Ahora, al escuchar esta música, sentía emociones que había reprimido durante años. La música contaba la historia de cada persona que alguna vez luchó, alguna vez esperó, alguna vez soñó con algo mejor. Hablaba de madres que amaban a sus hijos, de jóvenes que querían un mundo mejor, de trabajadores que merecían respeto y dignidad.
Marcus tocó una pieza tan triste y hermosa que Rosa, en el pasillo, se llevó la mano al corazón. La melodía parecía llorar, pero no se rendía. Incluso en la tristeza, había fuerza. Había esperanza. Había la promesa de que un mañana podría ser mejor. Richard pensó en todos los empleados de su edificio. ¿Cuántos tenían historias como la de Marcus? ¿Cuántos tenían sueños que habían abandonado? ¿Cuántos trabajaban en empleos que no amaban para cuidar de personas que sí amaban? ¿Cuántos talentos se estaba perdiendo porque nunca se molestó en ver realmente a quienes trabajaban para él? La música cambió de nuevo, volviéndose más ligera y esperanzadora. Era como el amanecer después de una noche larga y oscura. El rostro de Marcus reflejaba la misma esperanza que la música transmitía. Aunque estaba cansado, aunque había enfrentado decepciones, no se había rendido. La música demostraba que su espíritu seguía fuerte. Richard se encontró sentado en su silla, no por cansancio, sino porque la música era tan potente que le temblaba las rodillas. Había escuchado a músicos famosos tocar en salas de conciertos cuya construcción costó miles de dólares. Había escuchado orquestas de 100 músicos. Pero nada lo había conmovido tanto como este hombre tocando solo en una oficina a medianoche. La grabación en su teléfono continuaba. Pero Richard ya no pensaba en mostrarles esto a sus amigos como una broma. No era una broma. Era arte. Arte de verdad. De esos que cambian a la gente. A medida que la música crecía hacia otro crescendo, Richard se dio cuenta de algo que lo impactó. Marcus no solo tocaba bien. Tocaba mejor que la mayoría de los músicos profesionales que Richard había escuchado jamás. Este era el nivel de habilidad que tardó décadas en desarrollar. Este era un talento de clase mundial sentado justo frente a él, con un uniforme de conserje. ¿Cómo se le había pasado por alto? ¿Cómo una persona con tanta habilidad terminó limpiando su oficina? ¿Qué había sucedido en la vida de Marcus para traerlo aquí? Las preguntas se arremolinaban en la mente de Richard mientras la música giraba por la habitación. Por primera vez en su vida adulta, Richard Harwell III se dio cuenta de que podría estar a punto de aprender algo importante sobre sí mismo, sobre otras personas y sobre lo que realmente importaba en la vida. La música estaba lejos de terminar, y la lección tampoco. La música llegó a su parte más desafiante, y las manos de Marcus se movieron como un rayo sobre las teclas. Sus dedos parecían bailar independientemente, cada uno encontrando exactamente la nota correcta en el momento preciso. El sonido que surgió. El piano era tan rico y complejo que parecía imposible que un solo instrumento lo creara. Richard observaba el rostro de Marcus mientras tocaba. El conserje tenía los ojos cerrados y su expresión mostraba una concentración total mezclada con pura alegría. Esto no era trabajo para Marcus. Esto era libertad. Así era él realmente cuando nadie lo veía. Cuando no tenía que fingir ser un simple limpiador. La melodía contaba una historia de lucha y triunfo. En la música, Richard podía oír el sonido de los sueños naciendo, luego destrozándose, y luego reconstruyéndose con más fuerza que antes. Podía oír la voz de alguien que había enfrentado la decepción pero se había negado a perder la esperanza. Mientras Marcus tocaba, Richard comenzó a ver cosas en el que nunca antes había notado. Las manos de Marcus no eran ásperas ni sucias como Richard esperaba. Eran limpias y fuertes, con dedos largos, perfectos para tocar el piano. Su postura era erguida y segura, no encorvada como alguien que se había dado por vencido. Al observar más de cerca, Richard notó que Marcus era más joven que la mayoría de los conserjes. Probablemente tenía 20 y tantos años, una edad en la que la mayoría de la gente apenas comenzaba sus carreras, no limpiaba oficinas por la noche. ¿Por qué alguien tan joven, alguien con un talento tan evidente, trabajaba de conserje? La música se volvió más intensa y Marcus empezó a sudar ligeramente por el esfuerzo. Tocar esta pieza era como correr una maratón. Requería no solo habilidad, sino una increíble resistencia física y mental. El hecho de que Marcus la tocara con tanta perfección demostraba años de entrenamiento intenso.
En el pasillo, se había reunido más gente. Se corría la voz por el edificio de que algo asombroso estaba sucediendo en el piso 40. El guardia de seguridad había subido a investigar. 2 abogados que trabajaban hasta tarde habían salido de sus oficinas para escuchar. Incluso el supervisor de mantenimiento del edificio había detenido sus rondas para escuchar la música. Todos permanecieron en silencio, temerosos de hacer cualquier ruido que pudiera perturbar la actuación. Nunca habían escuchado algo así en su lugar de trabajo. El edificio, frío y de aspecto profesional, se había transformado en una sala de conciertos. Richard se encontró pensando en su propia vida mientras escuchaba. Recordaba tener la edad de Marcus, lleno de energía e ideas. En aquel entonces, creía que podía cambiar el mundo. Quería mejorar la empresa, tratar a los empleados de forma justa, crear algo significativo. Pero en algún momento, Richard se volvió cínico. Empezó a creer que la gente era perezosa y que había que animarla a trabajar duro. Olvidó que todos tenían sueños, talentos e historias que merecían ser escuchadas. La música le mostró a Richard una forma diferente de pensar sobre las personas. Marcus no era solo un conserje. Era una persona completa, con una historia, una educación y habilidades que Richard nunca se había molestado en descubrir. ¿Cuántos empleados había como Marcus? ¿A cuántas personas con talento estaba desperdiciando Richard por no mirar más allá de sus puestos? Marcus llegó a la parte más difícil de la pieza, donde ambas manos tenían que tocar melodías completamente diferentes al mismo tiempo. Era como ver a alguien escribir poesía con una mano mientras resuelve problemas de matemáticas con la otra. El nivel de coordinación requerido era casi sobrehumano. Richard había estudiado negocios en la universidad y sabía lo escaso que era el verdadero talento. Las empresas gastaban millones de dólares intentando encontrar y retener a personas con talento. Sin embargo, allí estaba un talento extraordinario trabajando en su edificio todas las noches, y él ni siquiera se había dado cuenta. La música contaba la historia de Marcus sin palabras. Richard podía oír el sonido de un niño aprendiendo a tocar el piano, practicando durante horas todos los días. Podía oír el orgullo de los padres viendo a su hijo actuar en conciertos escolares. Podía oír la emoción de un adolescente ganando concursos de música. Pero entonces la música cambió, volviéndose más triste y compleja. Richard podía oír el sonido de las decisiones difíciles que se tomaban. Podía oír los sueños que se dejaban de lado por cosas más importantes, como las responsabilidades familiares. Podía oír el dolor de una persona talentosa que aceptaba un trabajo que no aprovechaba sus dones. Mientras escuchaba, Richard comenzó a comprender lo que podría haberle sucedido a Marcus. Algo lo había obligado a dejar la música y aceptar cualquier trabajo que encontrara. Tal vez su familia necesitaba dinero. Tal vez alguien a quien amaba estaba enfermo. Tal vez se había visto obligado a elegir entre sus sueños y sus responsabilidades. La idea avergonzó a Richard. Allí estaba, un hombre que había heredado todo lo que poseía, burlándose de alguien que trabajaba duro para mantener a su familia. Richard nunca había tenido que tomar decisiones difíciles sobre el dinero. Nunca había tenido que dejar de lado sus sueños para ayudar a alguien más. Marcus tocó una pieza tan hermosa que hizo que varias personas en el pasillo se enjugaran las lágrimas. La melodía se elevaba como un pájaro volando alto sobre las nubes, libre y alegre, a pesar de todo lo que había intentado contenerla. Richard comprendió que esto era lo que realmente era. Escuchando atentamente, el sonido de un espíritu que se negaba a ser doblegado. Marcus podría estar trabajando como conserje, pero su música demostraba que no había renunciado a la belleza, al arte, a las cosas que hacían que la vida valiera la pena. La música comenzó a crecer hacia su clímax final. Todo el cuerpo de Marcus estaba involucrado, balanceándose al ritmo, sus pies accionando los pedales para añadir profundidad y riqueza al sonido. Cada parte de él estaba concentrada en crear algo perfecto. Richard se encontró de pie sin darse cuenta. Fútbol. La música era tan poderosa que no podía quedarse quieto.
Sintió que estaba presenciando algo histórico, algo que lo cambiaría para siempre. En el pasillo, la creciente multitud estaba en completo silencio. Rosa lloraba abiertamente, sin importarle quién la viera. James se había quitado el sombrero en señal de respeto, como si estuviera en una iglesia. El guardia de seguridad estaba firme como si estuviera escuchando el himno nacional. Incluso la gente en otras partes del edificio había dejado de hacer lo que estaba haciendo. La música recorrió el sistema de aire acondicionado, las paredes y la estructura misma del edificio. Parecía conmover a todos los que la escuchaban. Marcus llegó a la sección final de la pieza, donde todos los temas se unieron en una gloriosa celebración de melodía y armonía. Sus manos se movían con una velocidad y precisión increíbles, creando una música que parecía elevar a todos los que la escuchaban hasta el cielo. Richard sintió que algo se rompía en su pecho. No era su corazón. Era algo más duro y frío que lo había protegido durante años. Todos los muros que había construido entre él y los demás se derrumbaban al escuchar esta hermosa música. Por primera vez en décadas, Richard Harwell III se sintió verdaderamente humilde. Estaba en presencia de algo más grande que el dinero, más grande que el poder, más grande que cualquier cosa que jamás hubiera considerado importante. Estaba en presencia del puro talento humano, la dedicación y el amor. La música casi había terminado, pero Richard sabía que cuando terminara, nada volvería a ser igual. No para él, ni para Marcus, ni para nadie más que hubiera tenido la suerte de escuchar esta increíble interpretación. Al acercarse las notas finales, Richard se dio cuenta de que estaba a punto de afrontar el momento más importante de su vida. Había hecho una promesa, y ahora tendría que decidir si era hombre de palabra. Las notas finales de la pieza resonaron como campanas de iglesia en una tranquila mañana de domingo. Las manos de Marcus se posaron sobre las teclas, y poco a poco la música se desvaneció en el silencio. El único sonido en la oficina era el suave zumbido del aire acondicionado y la respiración tranquila de Marcus. Durante un largo instante, nadie se movió. Marcus estaba sentado al piano con los ojos aún cerrados, como si temiera abrirlos y volver al mundo real. En el pasillo, la multitud de oyentes permanecía paralizada, sin querer romper el hechizo que la música había creado. Richard estaba de pie detrás de su escritorio, con el teléfono olvidado en la mano. Su rostro estaba pálido y sus ojos estaban abiertos por la sorpresa. La grabación lo había capturado todo, pero Richard ya no pensaba en mostrárselo a nadie. Lo que acababa de presenciar era demasiado valioso, demasiado personal para compartirlo como entretenimiento. Lentamente, Marcus abrió los ojos y se giró para mirar a Richard. Su rostro reflejaba agotamiento, pero también paz, como quien acaba de correr una larga carrera y cruzar la línea de meta. Lo había dado todo en esa actuación, sin guardarse nada. «Bueno», preguntó Marcus en voz baja. Su voz era como si la música le hubiera absorbido toda la energía. Richard intentó hablar, pero no le salieron las palabras. Sentía un nudo en la garganta y una opresión en el pecho. Había preparado chistes crueles y duras críticas. Pero ahora todo eso parecía imposible. ¿Cómo podía alguien burlarse de lo que acababa de oír? Marcus se levantó del piano y miró a Richard directamente. Aunque todavía llevaba puesto su uniforme de conserje, ahora parecía diferente. La música había revelado quién era realmente bajo la camisa azul y la placa con su nombre. No era solo un limpiador. Era un artista, un músico, una persona de un talento extraordinario. ¿Te impresioné?, preguntó Marcus. No había orgullo en su voz, solo una simple pregunta. Sabía que había tocado bien, pero también sabía que Richard no era un hombre fácil de complacer. Richard abrió la boca y la volvió a cerrar. Miró a Marcus, luego al piano y luego de nuevo a Marcus. Todo su mundo se había trastocado en 10 minutos. Richard empezó y luego se detuvo. Había pasado toda su vida confiado, siempre sabiendo qué decir en cualquier situación. Pero ahora se sentía como un niño que acababa de ver magia por primera vez.
En el pasillo, Rosa susurró algo en español que sonó como una oración. James se secó los ojos con la manga. El guardia de seguridad estaba boquiabierto, mirando la puerta de la oficina como si aún pudiera ver la música flotando en el aire. Richard caminó lentamente alrededor de su escritorio hacia Marcus. Con cada paso, sentía que estaba viendo. Al joven le pareció más claro. Este no era el conserje perezoso e inculto que Richard había imaginado. Era alguien que había entrenado durante años, alguien que había dedicado su vida a dominar algo hermoso y difícil. ¿Dónde aprendiste a tocar así?, preguntó Richard. Su voz era suave, casi un susurro. Estudié música en Juilliard durante 2 años, dijo Marcus simplemente. Richard sintió como si le hubiera caído un rayo. Juilliard era una de las escuelas de música más famosas del mundo. Solo aceptaban allí a los músicos más talentosos. Era más difícil entrar en Juilliard que en Harvard o Yale. «¿Juilliard?», repitió Richard. «Fuiste a Juilliard», asintió Marcus. Tenía una beca y estaba estudiando para ser concertista de piano. Richard sintió que le flaqueaban las piernas. Se dejó caer pesadamente en su silla, mirando a Marcus con nuevos ojos. Un estudiante de Juilliard trabajaba como conserje en su edificio. La ironía era tan aguda que cortaba como un cuchillo. «¿Qué pasó?», Richard preguntó. «¿Por qué estás aquí en lugar de actuar en salas de conciertos?». Marcus bajó la mirada hacia sus manos. «Mi madre enfermó. Necesitaba un tratamiento caro y tuve que dejar la escuela para trabajar. Llevo 3 años enviando dinero para sus gastos médicos». Esas simples palabras impactaron a Richard como golpes físicos. Aquí estaba un joven que había renunciado a sus sueños, su carrera, su futuro para cuidar de su madre. Mientras Richard había heredado millones de dólares y los había gastado en coches y casas caras, Marcus lo había sacrificado todo por amor. Richard pensó en su propia madre, que había fallecido 5 años antes. Había estado demasiado ocupado con reuniones de negocios como para pasar mucho tiempo con ella en sus últimos meses. Había pagado a los mejores médicos y los tratamientos más caros, pero no se había sentado a su lado tomándole la mano. El dinero había sido su forma de demostrar amor, pero no era lo mismo que estar presente. «Lo siento», dijo Richard, y lo decía en serio. «Siento lo de tu madre. Lamento lo de tu carrera musical. Lo siento por todo». Marcus pareció sorprendido. Había esperado muchas cosas de Richard. Enojo, decepción, tal vez más bromas crueles, pero no esperaba una disculpa. En el pasillo, la gente empezaba a susurrar. El supervisor de mantenimiento negaba con la cabeza con asombro. «He trabajado en este edificio durante 15 años», dijo en voz baja. «Nunca supe que teníamos a alguien así trabajando aquí». «Ninguno de nosotros lo sabía», respondió James. Marcus nunca hablaba de su pasado. Simplemente hacía su trabajo y ayudaba a todos los demás cuando lo necesitaban. Richard se levantó y caminó hacia el piano. Tocó las teclas suavemente como si fueran objetos sagrados. «Este piano me costó $200,000, dijo. «Lo compré porque pensé que me hacía parecer culto y sofisticado, pero ni siquiera puedo tocar el cumpleaños feliz en él». Se volvió hacia Marcus. «¿Sabes cuánto tiempo hace que alguien no toca este piano? 3 años. 3 años. Lleva aquí parado, silencioso e inútil como un piano caro. Decoración». Marcus observó a Richard con atención. Pudo ver que algo había cambiado en el rostro del hombre mayor. La sonrisa cruel había desaparecido, reemplazada por algo que parecía casi vergüenza. «Hiciste que este piano cantara esta noche», continuó Richard. «Le diste vida. Le diste un propósito». Hizo una pausa y luego añadió en voz baja. «Me recordaste que algunas cosas son más valiosas que el dinero». Richard regresó a su escritorio y recogió el papel que había firmado antes. Lo miró un largo momento y luego se lo tendió a Marcus. «Un trato es un trato». Richard dijo: «Me impresionaste. Me impresionaste mucho».
Me mostraste algo que nunca había visto. Marcus tomó el papel, pero no lo miró. En cambio, miró directamente a Richard. ¿De verdad lo dices o solo sientes lástima por mí? Richard consideró la pregunta seriamente. No lo sé, dijo con sinceridad. Quizás ambas cosas. Pero sé esto. Lo que acabas de hacer, lo que acabas de compartir conmigo. Eso requirió valentía. Requirió talento. Requirió años de dedicación y sacrificio. Esas son exactamente las cualidades que necesito en alguien que vaya a dirigir esta empresa. Marcus guardó silencio un momento. Luego dijo, no sé nada de dirigir una empresa. Solo soy un conserje con un título en música. No eres cualquier cosa, dijo Richard con firmeza. Y sabes más de lo que crees. Sabes lo que es trabajar duro por algo en lo que crees. Sabes lo que es sacrificarse por la gente que amas. Sabes lo que es seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles. Richard señaló hacia el pasillo donde la gente seguía reunida escuchando. Mira a esa gente. Llevan 10 minutos escuchándote y están llorando. ¿Cuándo fue la última vez que conmoví a alguien hasta las lágrimas? ¿Cuándo fue la última vez que inspiré a alguien a sentir algo que no fuera miedo o resentimiento? Marcus siguió la mirada de Richard hacia el pasillo. Pudo ver a sus compañeros de trabajo allí de pie, y sus rostros mostraban algo que nunca había visto antes. Respeto, admiración, tal vez incluso un poco de asombro. Ya. Te veo como un líder, dijo Richard. Y después de lo que acabo de presenciar, yo también. Richard le extendió la mano a Marcus. ¿Qué dice, señor Chen? ¿Está listo para dejar de limpiar los desastres de los demás y empezar a tomar sus propias decisiones? Marcus miró la mano extendida, luego el papel que tenía en la otra mano, y luego volvió a mirar el rostro de Richard. Por primera vez desde que terminó la música, Marcus sonrió. Sí, señor Harwell, dijo, tomando la mano de Richard. Creo que sí. Al estrecharse la mano, ambos supieron que ese momento cambiaría sus vidas para siempre. En el pasillo, la multitud empezó a aplaudir lentamente al principio, luego cada vez más fuerte, hasta que el piso 40 se llenó de aplausos. Richard le indicó a Marcus que se sentara en una de las sillas de cuero frente a su escritorio. Por primera vez en años, Richard sintió que estaba a punto de tener una conversación real con otra persona, no solo dar órdenes o exigir. Cuéntame tu historia, dijo Richard mientras se sentaba frente a Marcus. Quiero entender cómo alguien con tu talento terminó trabajando de noche en mi edificio. Marcus guardó silencio un momento, ordenando sus pensamientos. Nunca le había contado toda su historia a nadie, ni siquiera a sus compañeros de limpieza. Era demasiado doloroso, demasiado personal. Pero algo en ese momento, en lo que acababa de pasar con la música, le hizo sentir que podía confiarle la verdad a Richard. Nací en un pequeño pueblo de Ohio, comenzó Marcus. Mis padres tenían un pequeño restaurante, nada lujoso, pero ganaba lo suficiente para vivir cómodamente. Mi madre notó mi interés por la música cuando era muy pequeño, quizá con 4 o 5 años. Richard escuchó atentamente. Ya no era el empresario impaciente que había entrado antes en la oficina. Descubrió una genuina curiosidad por la vida de Marcus. Mi madre ahorró dinero durante 2 años para comprarme un piano usado, continuó Marcus. Era viejo y algunas teclas se atascaban, pero era lo más hermoso que había visto en mi vida. Encontró un profesor de música en el pueblo vecino que aceptó darme clases a mitad de precio porque no podíamos pagar el precio completo. Marcus sonrió al recordar aquellos primeros días. Practicaba todos los días después de la escuela mientras otros niños jugaban videojuegos o veían la televisión. Estaba en ese viejo piano aprendiendo escalas y canciones sencillas. Mi madre se sentaba a escucharme incluso después de trabajar 12 horas en el restaurante. Richard pensó en su propia infancia. Al crecer en una mansión con sirvientes y tutores, había tenido todas las ventajas que el dinero podía comprar, pero nunca había sentido la dedicación que Marcus describía. Cuando estaba en el instituto,
Mi profesor de música me inscribió en un concurso estatal, dijo Marcus, gané el primer puesto. Fue entonces cuando la gente empezó a decir que tal vez sería lo suficientemente bueno como para estudiar música profesionalmente. En el pasillo, la multitud se reducía poco a poco a medida que la gente volvía a sus trabajos. Pero Rosa, James, María, David y Susan se quedaron junto con algunos otros que querían escuchar el resto de la historia de Marcus. Solicité plaza en varias escuelas de música, continuó Marcus. Juilliard era mi sueño, pero nunca pensé que lo conseguiría. Y cuando llegó la carta de aceptación, mi madre lloró durante una hora. Estaba tan orgullosa. Richard podía imaginarse la escena, una familia celebrando en su pequeño restaurante, soñando con que su hijo se convirtiera en un músico famoso. Fue tan diferente a su propia experiencia de que le dijeran qué haría con su vida, quisiera o no. Los 2 primeros años en Juilliard fueron los mejores de mi vida, dijo Marcus, con los ojos iluminados al recordarlo. Estaba rodeado de gente increíblemente talentosa que amaba la música tanto como yo. Aprendía de profesores que habían tocado con las mejores orquestas del mundo. Sentía que estaba justo donde debía estar. ¿Qué pasó?, preguntó Richard con dulzura. La expresión de Marcus se entristeció. En mi tercer año, mi madre empezó a enfermarse. Al principio, intentó ocultármelo. No quería que me preocupara por ella mientras estudiaba. Pero cuando regresé a casa para las vacaciones de Navidad, vi que algo iba muy mal. Richard presentía que sabía a dónde iba esta historia, y eso le oprimió el pecho. Los médicos le hicieron muchas pruebas, dijo Marcus. Finalmente, nos dijeron que tenía un tipo raro de cáncer. El tratamiento era experimental y muy caro. Nuestro seguro solo cubría una parte. Marcus hizo una pausa, luchando con los recuerdos. Quería seguir estudiando y encontrar otra manera de conseguir el dinero, pero la condición de mi madre empeoraba rápidamente. El médico dijo que si esperábamos, podría ser demasiado tarde. Richard se inclinó hacia adelante, completamente absorto en la historia de Marcus. Esta era la vida real, una lucha real, no los problemas empresariales abstractos con los que solía lidiar. Así que tomé la decisión más difícil de mi vida, dijo Marcus. Me retiré de Juilliard y volví a casa. Conseguí trabajo en una fábrica durante el día y toqué el piano en el bar de un hotel 3 noches. Una semana. Entre los 2 trabajos, podía ganar suficiente dinero para ayudar con las facturas médicas. Debió ser increíblemente difícil, dijo Richard. Marcus asintió. Dejar a Juilliard fue como cortarme un brazo. ¿Pero qué opción tenía? Mi madre lo había sacrificado todo para darme la oportunidad de estudiar música. Ahora era mi turno de sacrificarme por ella. Richard pensó en todas las veces que se había quejado de pequeños problemas comerciales o se había enfadado por pequeños inconvenientes. Nunca había enfrentado una crisis real. Nunca había tenido que elegir entre sus sueños y la supervivencia de su familia. El tratamiento funcionó, continuó Marcus con una pequeña sonrisa. Mi madre mejoró poco a poco, pero para entonces, yo llevaba 1 año y medio sin estudiar. Mi beca se había agotado y no podía permitirme volver solo. Entonces, ¿viniste a la ciudad?, preguntó Richard. Vine aquí buscando trabajo en la industria musical, dijo Marcus. Solicité plaza en orquestas, escuelas de música, estudios de grabación, en cualquier lugar que necesitara un pianista. Pero sin un título de Juilliard, sin profesores famosos que me recomendaran, nadie se interesó. Marcus recorrió la oficina de Richard con la mirada, recordando aquellos meses difíciles. Gasté todos mis ahorros en alquiler y comida mientras buscaba trabajo. Cuando se me acabó el dinero, tuve que aceptar cualquier trabajo que encontrara. Así fue como acabé aquí. Richard sintió una profunda vergüenza al escucharlo. Mientras Marcus luchaba por sobrevivir y ayudar a su familia, Richard había estado comprando coches caros y yendo de vacaciones a Europa. Nunca había pensado en la gente que limpiaba su oficina por las noches ni se había preguntado por sus vidas.
Pero seguiste tocando música, observó Richard. Incluso después de todo lo que pasó. Marcus sonrió. La música no es solo lo que hago. Es lo que soy. Incluso cuando no podía tocar profesionalmente, la necesitaba en mi vida. A veces llegaba temprano al trabajo y tocaba el piano en el vestíbulo del hotel antes de empezar mi turno, o buscaba una sala de práctica en el colegio comunitario y tocaba una hora después del trabajo. Richard se dio cuenta de que por eso Marcus había estado tocando el piano esa noche. No era falta de respeto ni presunción. Era una necesidad tan básica como el hambre o la sed. ¿Y tu madre ahora?, preguntó Richard. Está bien, dijo Marcus con genuina felicidad. El cáncer se ha ido y ha vuelto al restaurante. Todavía me pregunta cuándo voy a tocar en el Carnegie Hall. Se rió suavemente. Le dije, quizás algún día. Richard se levantó y se acercó a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Marcus, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Por qué nunca le contaste a nadie aquí sobre tus orígenes? ¿Sobre Juilliard? ¿Sobre tu formación musical? Marcus pensó en la pregunta. ¿Qué sentido habría tenido? La gente ve a un conserje y eso es todo lo que espera ver. Si les hubiera dicho a las personas que fui a Juilliard, habrían pensado que mentía o que presumía. Era más fácil simplemente hacer mi trabajo y guardarme mi pasado. Richard lo entendía. Había creado un ambiente laboral donde la gente sentía que debía ocultar sus talentos, donde ser diferente o tener sueños se consideraba una debilidad. Además, añadió Marcus, algunos de los otros conserjes también tienen historias increíbles. Rosa fue maestra en su país antes de venir aquí. James escribió poesía para el periódico local durante 20 años. María habla 4 idiomas con fluidez. Todos tenemos talentos y sueños que no se reflejan en nuestros uniformes. Richard se giró para mirar a Marcus, y una nueva comprensión se apoderó de él. ¿Quieres decir que he pasado junto a gente talentosa, educada y capaz todos los días, y nunca me he fijado en ninguno de ustedes? Somos buenos para ser invisibles, dijo Marcus con una sonrisa triste. Es parte del trabajo. Richard sintió que veía su empresa, su edificio, todo su mundo con nuevos ojos. ¿Cuántas oportunidades había perdido? ¿Cuántos problemas podrían haberse resuelto si se hubiera molestado en conocer de verdad a sus empleados? Marcus, Richard dijo, en serio, tengo que confesarte algo. Cuando te ofrecí nombrarte director ejecutivo esta noche, me estaba burlando de ti. Pensé que eras solo otro empleado con sueños irrealizables. Nunca imaginé que realmente tuvieras el talento para merecerlo. Marcus asintió. Lo sé. Lo noté por tu voz, por cómo me grababas con tu teléfono. Esperabas que fracasara y me avergonzara. Me avergüenzo de eso, dijo Richard. Honestamente, me avergüenzo de cómo te traté y me avergüenzo de cómo he estado tratando a todos los que trabajan para mí. Me has mostrado algo de mí que no me gusta mucho. Richard regresó a su escritorio y recogió el contrato que había escrito. Pero quiero que sepas que esta oferta es real ahora. No porque sienta pena por ti, sino porque creo sinceramente que tienes las cualidades que esta empresa necesita. Marcus miró el papel y luego volvió a mirar a Richard. ¿Qué cualidades son esas? Dedicación, sacrificio, la capacidad de ver la belleza en circunstancias difíciles, la fuerza para seguir adelante cuando las cosas parecen imposibles. Posible. Richard hizo una pausa. Y la humildad de arreglar los desastres ajenos sin quejarse. Por primera vez desde su actuación, Marcus rió. Nunca pensé en la humildad como una cualidad de liderazgo. Yo tampoco, admitió Richard. Pero estoy aprendiendo muchas cosas nuevas esta noche. 6 meses después, Marcus Chen estaba sentado en la misma oficina donde su vida había cambiado para siempre. Pero ahora, en lugar de llevar un uniforme azul de conserje, llevaba un traje de negocios a su medida. La placa con el nombre en el gran escritorio de madera decía, Marcus Chen, director creativo. El título había sido idea de Richard.
Director ejecutivo fue demasiado rápido, había explicado Richard. Pero, director creativo. Eso es perfecto para alguien que puede ver belleza y posibilidades donde otros solo ven problemas. Marcus había pasado el primer mes aprendiendo sobre el aspecto comercial de Harwell Industries. Richard le había dado libros para leer, informes para estudiar y reuniones a las que asistir. Marcus descubrió que su formación musical le había enseñado habilidades sorprendentemente útiles en los negocios. La capacidad de escuchar con atención, coordinar actividades complejas y practicar hasta que algo fuera perfecto. Más importante aún, Marcus aportó una perspectiva completamente diferente a la empresa. Si bien Richard siempre se había enfocado en reducir costos y aumentar las ganancias, Marcus planteó preguntas diferentes. ¿Cómo podemos mejorar la vida de nuestros empleados? ¿Cómo podemos usar nuestro éxito para ayudar a la comunidad? ¿Cómo podemos crear algo hermoso juntos? Los cambios comenzaron pequeños. Marcus convenció a Richard de crear una muestra de talento para empleados donde los trabajadores pudieran compartir sus habilidades e intereses entre sí. El primer evento fue una revelación. Descubrieron que en el departamento de contabilidad había un hombre que podía hablar 6 idiomas, que uno de los guardias de seguridad era un poeta publicado y que una secretaria en recursos humanos tenía un título en ciencias ambientales. Hemos estado sentados sobre una mina de oro de talento, le dijo Richard a Marcus después de la presentación. Estas personas llevan años trabajando para nosotros y nunca supimos de lo que eran capaces. Marcus también había sugerido iniciar un programa de educación para empleados donde la empresa ayudaría a pagar a los trabajadores para que tomaran clases universitarias o aprendieran nuevas habilidades. La gente no quiere solo un sueldo, le explicó Marcus a Richard. Quieren crecer para convertirse en mejores versiones de sí mismos. El piano seguía estando en un rincón de la oficina, pero ahora se usaba con regularidad. Marcus lo tocaba durante las reuniones de la empresa, en las celebraciones, y a veces, justo cuando necesitaba pensar. Otros empleados también habían empezado a llevar sus instrumentos al trabajo. El edificio a menudo se llenaba de música durante las pausas del almuerzo y después del horario laboral. Richard había descubierto que le encantaba escuchar música mientras trabajaba. Lo hacía sentir más tranquilo, más creativo, más conectado con la gente que lo rodeaba. Incluso había empezado a tomar clases de piano, aunque bromeaba diciendo que nunca sería lo suficientemente bueno como para tocar delante de nadie. El mayor cambio, sin embargo, estaba en el propio Richard. Había empezado a pasar tiempo con empleados de todos los niveles de la empresa, aprendiendo sus nombres, escuchando sus historias, comprendiendo sus sueños. Descubrió que cuando las personas se sentían valoradas y respetadas, trabajaban más duro y con más creatividad que nunca. ¿Sabes de qué me di cuenta?, le dijo Richard a Marcus una tarde mientras contemplaban la ciudad desde la ventana de su oficina. Pasé 45 años de mi vida solo y ni siquiera lo sabía. Estaba rodeado de gente, pero nunca conecté realmente con ninguna. Marcus sonrió. Mi madre siempre decía que la música es el lenguaje de la conexión. Cuando las personas comparten algo hermoso, se hacen amigos. Las ganancias de la empresa habían aumentado desde que Marcus se unió al equipo directivo. Los empleados felices trabajaban de forma más eficiente, aportaban mejores ideas y permanecían más tiempo en la empresa. Varios clientes importantes habían comentado los cambios positivos que habían notado en la cultura empresarial. Pero el éxito que más significó para Marcus fue personal. Las facturas médicas de su madre finalmente se pagaron y pudo permitirse lo mejor. Cuidado continuo. Más importante aún, había podido asistir a la primera presentación de Marcus en la empresa, donde él expuso su visión de convertir Harwell Industries en un lugar donde las personas pudieran crecer y prosperar. Estoy muy orgullosa de ti, le susurró después de la presentación. No porque ahora tengas un trabajo importante, sino porque nunca dejaste de ser la persona amable que te crié para ser.
Marcus también había podido retomar la música de una forma nueva. Ofrecía conciertos mensuales en el auditorio de la empresa, que se habían convertido en eventos populares a los que asistían las familias de los empleados. Incluso había empezado a dar clases de piano a los hijos de los empleados, transmitiéndoles el don que su propia madre le había dado años atrás. Una noche, mientras Marcus se preparaba para salir de la oficina, Richard se acercó a su escritorio. «Tengo algo para ti», dijo Richard, extendiéndole un sobre. Marcus la abrió y encontró una carta de la Escuela de Música Juilliard. Era una invitación para actuar en un concierto especial en honor a exalumnos que habían hecho contribuciones significativas a sus comunidades. «¿Cómo lo organizaron?», preguntó Marcus asombrado. Richard sonrió. «Llamé a la escuela y les conté sobre uno de sus exalumnos que se había convertido en un líder empresarial sin renunciar nunca a su amor por la música. Les interesó mucho tu historia». Marcus volvió a mirar la carta, casi sin poder creer que fuera real. «Esto es increíble. Gracias». «¿Hay más?», dijo Richard. «La compañía patrocinará tu actuación y quiero que sepas que, independientemente de las oportunidades que esto pueda generar, siempre tendrás un lugar aquí». Marcus sintió lágrimas en los ojos. «Richard, no sé qué decir». «Diles que tocarás algo hermoso para ellos», respondió Richard. «Y recuerda que cambiaste mi vida esa noche cuando tocaste para mí». Cuando Richard salió de la oficina, Marcus se sentó al piano y comenzó a tocar. La música llenaba la sala igual que aquella primera noche. Pero todo lo demás era diferente. Ya no era un conserje invisible que tocaba a escondidas. Era un líder valioso, un colega respetado, una persona cuyos talentos eran reconocidos y celebrados. Y lo más importante, había aprendido que el éxito no se trataba solo de alcanzar los propios sueños, sino también de ayudar a otros a alcanzar los suyos. El equipo de limpieza seguía trabajando en el edificio por la noche, pero ahora formaban parte de un programa educativo que les ayudaría a ascender a puestos más altos. Rosa estudiaba para ser maestra de nuevo. James había publicado un libro de poesía. María estaba aprendiendo informática que la ayudaría a conseguir un trabajo en el mundo empresarial. Mientras Marcus tocaba, pensaba en el camino que lo había traído hasta ese momento. El dolor de dejar a Juilliard, los años de lucha, la noche de miedo y esperanza cuando aceptó el reto de Richard. Todo ello lo había llevado a algo mejor de lo que podría haber imaginado. La música se expandió por la oficina y llegó al pasillo, donde algunos empleados que trabajaban hasta tarde se detuvieron a escuchar. Sonrieron al escuchar el familiar sonido de la interpretación de Marcus, sabiendo que trabajaban para una empresa que valoraba no solo su trabajo, sino también sus sueños, su talento y su humanidad. A lo lejos, las luces de la ciudad centelleaban como estrellas, llenas de otras personas con sus propias dificultades, sueños y talentos ocultos. Marcus tocaba para todos ellos, para cualquiera a quien alguna vez le hubieran dicho que no era lo suficientemente bueno, que no era lo suficientemente importante, que no merecía la pena escucharlo. La música era una promesa de que las cosas hermosas podían surgir de los lugares más inesperados, que el talento y la dignidad existían en cada persona, y que a veces bastaba un momento de valentía para cambiarlo todo. Mientras las últimas notas se desvanecían en la noche, Marcus supo que el verdadero trabajo de su vida apenas comenzaba. Ya no era solo un músico ni un empresario. Era algo nuevo. Un líder que entendía que la tarea más importante de cualquier empresa era ayudar a las personas a convertirse en la mejor versión de sí mismas. El piano se quedó en silencio, pero los cambios que Marcus y Richard habían iniciado seguirían creciendo, extendiéndose por toda la empresa y más allá, demostrando que cuando se trata a las personas con respeto y se les da la oportunidad de brillar, pueden crear algo más hermoso de lo que nadie jamás imaginó. Y en un pequeño pueblo de Ohio, la madre de Marcus sonrió al leer el artículo del periódico sobre el éxito de su hijo, sabiendo que el pequeño que había practicado el piano todos los días después de la escuela finalmente había encontrado la manera de compartir su música con el público.